colgajos y tenemos que repararlos de una forma especial. Recuerde que el colgajo tiende naturalmente a la isquemia. Entonces existen ciertos principios fundamentales para tratar de preservar la poca vasculatura que tiene un colgajo y básicamente son puntos que se anclan a piel. Si es que fueran heridas de profundidad, el resto de la brecha los debo haber ya resuelto con anticipación, porque estos puntos que vamos a ver ahora solo se encargan del plano cutáneo, por lo tanto son puntos intradérmicos y hay que utilizar hilos para ese efecto, nylon con aguja biselada. En ocasiones, por lo tanto, puede ser que quede una herida, así, a estos me refiero, a estos puntos de vértice, y se levantan de esta manera. Nosotros aquí vamos a hacer primero la descripción del principio universal para estos puntos. Supongamos que lo que tenemos es una herida así. No sé si se acuerda, entre las primeras clases que yo le presenté una gráfica con unas heridas de puñal, en donde el puñal había entrado y salido dos veces y casualmente confluía siendo un vértice. Ahí tenemos heridas de corte que generan vértices. Pero en la mayoría de los casos, estas heridas que generan vértices vienen siendo heridas traumáticas, heridas contusas. Y ahí no es conveniente hacer suturas continuas porque no se puede balancear de forma correcta las fuerzas en la reparación. Entonces, si este es el trazo de una herida, vamos a suponer que pues así sería la herida completa, ¿no es cierto? El principio fundamental consiste en reconocer de estos dos vértices cuál es el que cuelga, cuál es el vértice colgante, es decir, dónde está el colgajo. En contraparte, de dónde se inserta, dónde está el pedículo. Y por lo tanto, reconocido eso, vamos inmediatamente a distinguir dónde está el vértice de dónde se arrancó, es decir, el vértice inserto, el que está fijo, el que tiene sustrato vascular. Si es que esta fuera la herida, yo intentaría reconocer si es que efectivamente este es el vértice colgante, este de aquí. Y por lo tanto, este de acá es el vértice fijo. Y por el principio de evitar incrementar el riesgo de isquemia, prohibido anclar nudos o puntos en el lado del vértice colgante porque yo estaría ahorcando la poca circulación que le queda. Entonces voy a tratar de colocar los puntos de fijación en el lado donde está inserto. Se traza, una vez reconocido el vértice fijo, se traza imaginariamente una perpendicular. Relativamente alejado del vértice, porque en esta perpendicular yo voy a decidir dónde va a entrar la aguja y dónde va a salir la aguja. Guardando las equidistancias, la misma distancia que me alejaría desde la perpendicular del un lado tendrá que ser la de la perpendicular al otro lado. La aguja puede entrar por aquí y salir por acá, o entrar por aquí y salir por acá. Esto ya dependerá de en qué posición está la herida. Entonces, en ocasiones voy a necesitar cargar la aguja en posición neutra y probablemente a la salida tendré que colocar la aguja en posición inversa, o al revés. Empiezo en posición inversa y salgo en posición neutra. Eso ya dependerá de cómo viene ubicada la herida. Ahora, si es que entra por aquí supongamos que entra por aquí la aguja. Yo hago un trazo subcutáneo aquí, salgo a la herida acá y tomo parte del vértice aquí. Lo anclo más o menos a unos pocos milímetros. Salgo nuevamente a la herida, ingreso nuevamente por aquí y sale la aguja por acá. Forma que el nudo o el hilo me quedaría así. La idea es que el hilo, claro, usted sabe que pues el nudo tiene que estar acostado de un lado o del otro. Entonces el hilo, el tramo expuesto del punto, no debería estar apoyándose directamente sobre la herida para evitar que se reabra por decúbito. Un poquito separado. Ahora, no hace falta separarse demasiado, o sea, hacer un trayecto excesivamente largo no tiene sentido, porque es un poco más de hilo con el que el tejido o el organismo tiene que lidiar. Lo mismo, hacer un ingreso demasiado separado en donde en realidad termine siendo una especie de triángulo en lugar de un círculo, porque esto es un montón de hilo dentro del paciente. ¿Ok?
Ese es el principio fundamental. Ahora, no todas las heridas vienen simples como estas. Este es como decir un solo vértice y nada más. Pues en la vida real le podrán venir varios vértices. Vamos a suponer que esta herida es así. ¿Cuántos vértices podríamos reconocer allí? 2, ¿no es cierto? Al menos vértices potencialmente colgantes. Aquí está el uno y aquí está el otro. Y esto de acá probablemente ni siquiera está colgante. Esto de aquí está inserto. Por lo tanto, este es el sitio donde yo voy a anclar el punto. El sitio de confluencia de los dos vértices vendría siendo el centro para trazar imaginariamente mi perpendicular. Y probablemente decida entrar aquí y salir acá. De modo que el trazo de la puntada vendría siendo así. Y se ancla acá. ¿Sí? Ese es el principio. Como ve, entonces estamos trazando anillos y estos anillos son intradérmicos. En el mismo, orientados paralelos al mismo plano de la piel. Ahí es donde está el anillo. Ahí, en esta posición. No debo bajarme a los planos más profundos. Si la herida fuera más profunda, lo debo haber reparado con anticipación. Puesto puntos de algo para cerrar la brecha. Probablemente invertidos o bueno, pues en fin, lo que se necesite. ¿Ok? Y bajo este mismo principio, tantos vértices como me llegan. ¿Qué tal si es que la herida tiene más o menos esta configuración? Es una Y. De esta Y, este es inserto y estos son colgantes. ¿Dónde debería poner el punto? En este de aquí. ¿Qué tal si es que este es el inserto y estos son colgantes? El punto va acá. Pero ¿qué tal si los tres son colgantes? ¿Dónde está el vértice fijo? En el centro. Básicamente es imaginario, no existe un vértice como tal. Es el sitio de donde se arrancaron los tres, en donde decido poner el punto fijo. Porque no hay una zona inserta. Si yo anudo en cualquiera de ellos podría generar isquemia. La probabilidad de que a usted le llegue una herida, no digo que no suceda, pues en la vida real puede suceder lo que sea, pero que le llegue una herida tan simétrica como esta es más bien algo baja. Lo más probable que una herida en morfología como de una Y le llegue sin vértices fijos es que en algún caso, ¿qué le parece? Alguna de ellas sea más estrecha que otra, o más amplia que otra. Aquí, ¿cuántos vértices potencialmente colgantes tenemos? 4. Vamos viendo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde anclo? La decisión en este caso es tomando en cuenta los elementos anatómicos, espero que se acuerde, los elementos anatómicos que definen el riesgo de isquemia potencial de un colgajo. Si se acuerda, eran 2. ¿Se acuerda cuáles eran? La amplitud del pedículo y el espesor del colgajo. Son 2. Yo tomo en cuenta uno de estos o los 2. ¿Qué tal si solo tomamos en cuenta la amplitud del pedículo? Este es el pedículo, este y este. ¿Cuál de los 5 deberíamos escoger? Probablemente el 4 o el 5, quizás uno de los 2. Uno de los 2 es el que tiene menor riesgo de isquemia. Pero ¿qué tal si es que el 4 resulta ser demasiado delgadito, es solo pellejito? Probablemente el 5 porque está más grueso. Entonces, si es que ante uno de los elementos no hay factor dirimente, el factor dirimente es el otro elemento. Si la amplitud del pedículo no es el factor dirimente, probablemente el espesor del colgajo es el factor dirimente. Por eso por lo menos tenemos 2 elementos. Y en función de eso yo decido dónde. Y si los dos tienen mayor... Te la juegas. Te la juegas. Es una lotería, hay que ver. Hay que vigilar cómo se comporta el colgajo. Ahora, ¿cómo se traza la perpendicular? Decidamos o supongamos que es el cuarto. La perpendicular bajo este mismo principio sería desde el vértice, más o menos de aquí.
Ese es su gráfico imaginario. Ingresaría la aguja aquí y saldría acá. ¿Y cómo trazaría? Tomando todos. Hago un círculo, los agarro a todos. Dado que estos son colgajos delicados, lo más prudente es no pasar la aguja todita de una porque voy a arrancar, sino una por una, con cuidado. Y en esas circunstancias lo mejor es utilizar quirúrgicas, porque recuerde que las anatómicas, si bien son más seguras, machacan y generan microtrombosis. ¿Ok? Ese es el principio fundamental. Y en la vida real puede hacer que le llegue una herida como quiera. Le tocará empezar a ver cómo reconstruye este rompecabezas. Pero claro, tal vez aquí en el cuaderno es muy fácil. En la vida real, cuando la herida está toda desflorada así, le toca ver de dónde se arrancó y volver a reunir las piezas para que no le vaya a quedar una herida hecha una mueca. Si es que usted le ubica un vértice de donde no se arrancó, sino que se equivocó y le pone donde no es. Entonces, tener cuidado en ese detalle. Vamos a hacerlo entonces ahora sí, acá en la herida. Vamos a tomar en cuenta la básica, que era esta de aquí, esta que está más o menos aquí. ¿Alguien tiene un marcador? Bueno, no sé si es que la alcanza a ver. Póngale un poco de voluntad. Aquí yo he hecho ya el trazo imaginario de la perpendicular. ¿Sí? Y voy a decidir entrar aquí y salir acá. Para que quede exacto como está aquí, un poquito diagonal. Ahí. Voy a decidir entrar de este lado que me resulta más cómodo. Entonces voy a cargar la aguja en posición neutra. Si este es el sitio en donde voy a ingresar, ahí saldría a la herida. ¿Ya? Y vamos a ir un lado por vez. Ahora me toca anclar el vértice. Si lo hago en posición neutra, estoy muy incómodo. Probablemente sea más conveniente hacerlo en posición inversa. Expongo y trato de ver, aquí se me va a tocar acercarme, trato de ver que yo lo atraviese y justo en el plano intradérmico, que no me salga a la piel ni me salga muy abajo. De pronto por allí. Ya le hemos dado duro a esta pobre herida, entonces está un poquito traqueteada. Ahora, quiero que tome en cuenta a qué altura desde el vértice paso el hilo. Ni muy cerca del vértice porque se puede arrancar, ni demasiado lejos del vértice cerca del pedículo porque igual sigue colgante, no tiene ningún sentido. El rato que el paciente tenga el apósito puesto, al mañana que se va a retirar el apósito para ducharse o lo que sea, se lo arranca. Entonces, ni tan, ni muy, a una distancia prudente, dependiendo del tamaño de su aguja y del tamaño de su herida y del hilo. Ahora vamos a salir del otro lado. Por favor, ser consecuente con las equidistancias. Estamos en el plano intradérmico, entonces acá tengo que entrar al plano intradérmico también, para poder sacarlo más o menos por allí. ¿Sí? ¿Lo ve? El hilo está todo el tiempo dentro de la herida, no tengo tramos de hilo que suben y bajan por los márgenes de la herida y se ha graficado casi un círculo en el plano horizontal a la piel. ¿Con qué tensión vamos a ajustar? Dado que son intradérmicos, solo lo suficiente para que el vértice retorne al sitio de donde se arrancó. Si lo ajusta demasiado, podría favorecer a que el vértice se monte y ya no esté afrontado. Entonces, un ajuste prudente, tampoco muy flojo. ¿A qué altura debería cortar? No muy cortos porque no hay tramos expuestos.
Tampoco hace falta dejarlos muy largos porque la herida no soporta tensión, pero como no hay otros tramos expuestos, si acaso esto tiende a enterrarse, podría yo perder el hilo. Entonces no ser demasiado avaro con la altura. Altura estándar está bien, pero de pronto altura estándar en los límites superiores, o sea, un 8, un 9, por ahí más o menos. Y ya está. Ese es el mismo principio para todo lo demás. Básicamente eso es todo lo que tendría que explicarle. ¿Cómo se saca? El día del retiro del punto, dado que no hay tramos expuestos, se corta con un punto simple debajo del nudo y se retira. No más que eso. ¿Está comprendido? Este sí está más fácil. De pronto sí, ¿no es cierto? Sí. Al menos parece. Bueno, detalles. ¿Qué conviene cuando vienen heridas de este tipo? Fijar primero como prioritario el vértice, que es el sitio más crítico, y después el resto de la herida, porque si toma en cuenta aquí, pues aquí lo que hemos puesto es un punto en el vértice. Pero ¿qué pasa con estos lados de la herida? Siguen abiertos. A estos lados de la herida, por cierto, los vamos a llamar ramas. ¿Okay? Pongo primero el punto de vértice y una vez solucionado el sitio más crítico del colgajo, que es el vértice colgante, después pongo los puntos de rama, siempre, o en algún caso mejor pongo los puntos de rama primero y después dejo al último el punto de vértice. ¿Qué hago primero? La respuesta es depende. Dependerá de la herida, ¿no? Por cierto, los puntos de rama tienden a ser siempre discontinuos, no haga suturas continuas acá. Y ponga puntos de no mucha tensión, por ejemplo, puntos simples. Sí. Si quiere complicarse la vida, donatis, pero no ponga colchoneros, recuerde que son colgajos. Y por lo tanto, tampoco acueste los nudos dentro del colgajo. Acueste los nudos en la zona incerta, acá. ¿Ya? En esta herida hemos decidido cerrar con un punto de rama de cada lado y un punto de vértice, 3 puntos total, pero por el tamaño de la herida. ¿Qué tal si estamos usando un 6 ceros, un 5 ceros? Quizás en estos casos tenga que poner muchos más puntos de rama. Todo dependerá de lo que yo estoy reparando. Pero como la respuesta es depende, bueno, ¿de qué depende? Si fuera el caso, como en este ejemplo, en donde pues esto no es piel real, básicamente el vértice está afrontado del sitio de donde lo acabamos de cortar, ¿no? Pongo el punto de vértice y fin del problema, porque el vértice es el sitio más crítico. Pero en ocasiones puede ser que, y esto sucede con frecuencia en la piel, dado que los pacientes sufren el percance este rato y recién llegan al hospital varias horas después, eso sucede, en todo ese tiempo la piel puede haberse retraído, estar acá. Y cuando yo trate de recolocarle al vértice, al sitio donde se arrancó, estoy traccionando, ese tejido va a sufrir, se le va a arrancar o se le va a necrosar. Entonces, si esa es la circunstancia, usted tiene una retracción severa que no le permite colocar con facilidad, con comodidad, con holgura el vértice colgante del vértice fijo, sería preferible mejor poner los puntos de rama, porque con los puntos de rama yo voy relajando la tensión en el sitio menos crítico para dejar el vértice, que es el más delicadito, al final. Al colocar los puntos de rama no hace que regrese, o sea, pierda yo más vértice. No, porque los puntos de rama tú lo que tratas es de ganar el espacio que vas perdiendo con la retracción. Es cuestión de no colocarlo uno al frente del otro, sino irles poniendo este aquí, pero este un poquito más atrás para que vayas ganando, porque la piel es elástica. Es cuestión de irle jugando. Ahora, puede que resulte la situación inversa. A veces llegan los colgajos mucho más sobrepasados del vértice. En pacientes de cierta edad, en donde la piel ya no es tan elástica, sino que es mucho más laxa, en esos pellejos larguiuchos que a veces saben llegar, yo a esa situación la he definido, le he puesto nombre. Ya va a ver a qué me refiero. El fenómeno, como el fenómeno del mantel sobre la mesa. ¿En qué consiste? El colgajo sobrepasa el sitio donde se arranca, como el mantel sobre la mesa. Si yo pongo puntos de rama, voy a hacer que el mantel arrastre. Entonces, para evitar eso, si es que está demasiado laxo,
yo le pongo al vértice del sitio, aunque aquí me quede así todo levantado, le pongo al vértice en su sitio y después pongo puntos de rama y finalmente voy a aprovechar la retracción natural de la piel porque en algún momento la piel se va a sentar en su sitio. En este tipo de reconstrucciones a veces uno está tentado, dado que el colgajo sobrepasa demasiado, a recortar el colgajo. Le desmotivo, le disuado, no lo haga, porque recuerde que el colgajo tiende al isquemia. Usted va a estar motivado a agarrar las tijeras y recortar el colgajo. ¿Y qué tal si mañana el colgajo está perdido? Ya no tiene tejido para reparar. Entonces, deje que se estabilice el nivel de la isquemia en unas horas, mañana. Probablemente usted ya va a haber delimitado hasta dónde ha progresado la isquemia. Y entonces ahí sí, o ya la necrosis, recorte, porque no le va a dejar necrosado tejido, se lo va a infectar. Pero si usted recortó con anticipación, no le dio ninguna oportunidad a ese colgajo y termina necrosándose la herida, ya no tiene ni siquiera tejido con que reparar y va a tener que hacer colgajos, va a tener que usted hacer los colgajos, los flaps de avances. Si usted no sabe soltar flaps, le toca llamar al cirujano que sabe hacer los flaps, es decir, ya es más problema para el paciente, más gastos, más tiempo, en fin. Entonces, preserve el tejido con el que el paciente llega. Y para el día del retiro de los puntos, el principio es el mismo. ¿Qué saco primero, el vértice o las ramas? La respuesta es dependerá. Si el día del retiro de los puntos yo veo que el sitio más crítico, que es el vértice, está enfrentando una reacción inflamatoria por el hilo, quite y vea cómo se comporta y deje las ramas para que no se le reabra la sutura. Pero si yo más bien veo lo contrario, si yo quito el punto de vértice y esa herida se me va a reabrir, mejor no quite el punto de vértice y empiece a quitar los de ramas. Y usted puede tranquilamente definir sacar por intervalo. Es decir, no es que está escrito que el día que el paciente viene a sacarse los puntos, yo tengo que sacar todos los puntos. Probablemente no está listo. Yo puedo sacar con intervalo. Un punto sí, un punto no. Un punto sí, un punto no. O un punto sí, dos no, un punto sí, dos no. O cualquiera combinación. Y va valorando, y usted establece el seguimiento con el paciente. Hoy día no le he podido sacar todos los puntos, veamos cómo está pasado o traspasado. Pero que el paciente venga, pues usted define, no se deje imponer por los caprichos de los pacientes que muchas veces, no, yo no puedo venir pasado mañana, porque mejor no vengo dentro de una semana. No. ¿Ok? ¿Está comprendido? Bien. Entonces esto es todo. Como les digo, no vamos a poder hacerlo hasta que yo cierre la hora. Vamos a salir 5, 10, 15, en 20 minutos. Póngase